Independientemente del tipo de osciloscopio que nosotros tengamos, el determinar, digamos, por ejemplo, en riel común o en cajas automáticas, mediante el osciloscopio nosotros podemos registrar las tres magnitudes de una señal digital. Hay válvulas que nos van a poner a medir la frecuencia bajo una condición de motor, por ejemplo, en mínimo, motor caliente, tiene que dar tanta frecuencia. Cuando hablamos de sistemas, repito, como riel común, la dosis, que es un detalle importante, el caudal, es medirlo. Y una manera de medirlo no es con probeta, sino midiendo el trabajo que la válvula tenga en 2000 revoluciones o a mínimo. Pues resulta que con el osciloscopio nosotros podemos realizar medidas de trabajo, frecuencia y pulso, como lo hicimos con el inyector. Estas son exclusivas de la señal ¿de qué tipo, señores? Digital. Y nosotros vamos a encontrar que en presencia, por ejemplo, de actuadores, es muy típico que nos manden a medir el ancho de pulso, el trabajo o la frecuencia. Recuerden que los actuadores son manipulados mediante la aplicación de driver, pues uno, midiendo el trabajo del actuador, se da cuenta si compagina con un parámetro determinado, si está por encima o por debajo, y ya tiene una buena estrategia de diagnóstico. Hay señales, por ejemplo, que por su naturaleza son muy lentas en el tiempo. Ya sabemos que estamos hablando de señales analógicas. Los termistores, que son medidores de temperatura, los vamos a encontrar, bueno, si les empezamos a hacer la lista: combustible, oigan bien, aceite, aire, agua, batería, computadoras, motores eléctricos. Todo esto que estoy diciendo a veces viene acompañado de este tipo de sensores. Se llaman termistores. Son sensores sensibles a la temperatura. El problema de ellos es que analizar la señal con el osciloscopio es un evento muy largo en el tiempo. Entonces ahí recurrimos a lo que es el probar. Por ejemplo, ponerlo en 1 segundo, 2 segundos, ya hacer la señal más extendida y vean lo que está sucediendo. Por ejemplo, este sensor que vemos ahí cambió una condición de voltaje en el tiempo. Ahí tenemos IAT, podemos tener ST y todo ese tipo de sensores de tipo de temperatura. Se mide, se puede medir con el osciloscopio, sí, claro, se puede medir, pero tienen esa dificultad que son muy lentas en el tiempo. Podemos utilizar el tester también, podemos utilizar, por ejemplo, sacarlo y verle, por ejemplo, resistencia. Sin embargo, como hoy estamos hablando de osciloscopio, pues la idea es que sí podemos hacerlo con el osciloscopio, pero es una señal, entiendan, muy lenta en el tiempo. Otro tipo de señal por parte de los sensores, estos famosos sensores TP de 2 estados, alto-bajo, por ejemplo, algunos sensores de posición de mariposa y aceleración tienen esa condición, solo dan 2 contactos, on-off. Es un switcher, esa nos permite ver una forma así. Vean cómo pasa de 0 a 5 voltios en una pendiente bastante inclinada y cae súbitamente a 0. No dibuja un trazo como la dibujaba una TPS por potención o por sensor magnetoresistivo. Ese se llama sensores TP de 2 estados. La de mínimos a pasos, ¿verdad? La del mínimo es como a pasos. No, eso es un actuador. Yo estoy enseñándole aquí un sensor. Esto es sensor. Lo que usted dice es un actuador que trabaja a pasos, que es un motor eléctrico. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver más adelante. Este es un sensor MAF. Todo lo que sea película caliente, hilo caliente, que sean sensores analógicos, se busca un trazo
ya no hablamos de un raspado, vean qué interesante, a excepción del sensor de paleta llamado BAF, que era un potenciómetro, entonces era como ver una gran, como ver una vez un estudiante, como una inmensa TPS. Pues cuando hablamos de sensores analógicos tipo hilo caliente o película caliente, nosotros vamos a establecer un voltaje de alimentación, vean el cero, y cuando aceleremos súbitamente, vamos a tener un aumento, un incremento en la tensión. Y no solo ese incremento, señores, sino que eso se va a mostrar en el display de un escáner como un aumento de los niveles de gramos por segundo de aire que está consumiendo el motor. Esa serie de sensores que tengo ahí, que son de película o hilo caliente, tienen esa condición, una señal analógica. Podemos graduar el tiempo, ya ahí sí podemos extenderlos un poquito a un segundo, a 500 milisegundos, pero un osciloscopio es capaz de a 200 milisegundos por división, con 1 voltio por división o 2 voltios por división, sacar un oscilograma muy parecido a él. ¿Qué es lo que queremos ver? Por ejemplo, queremos ver el voltaje de inicio, de partida, que es importante, que es el consumo de aire cuando el motor está en mínimo. Y cuando acelero, aunque no esté hablando del sensor, de medir la mariposa de aceleración, estoy midiendo que el consumo de aire va a incrementarse, porque estoy igualando la presión atmosférica con un vacío que había antes de que la mariposa abriera. Y eso es lo que nos muestra eso, es lo que yo quiero ver un cambio de estado en la cantidad de medición de ese sensor cuando acelero, y eso es lo que nos muestra la ilustración. ¿Tienen alguna duda referente a eso, señores? Esa es la señal que hay en el momento de acelerar. Sí, porque si usted mantiene una tasa fija de aire y él va a medir aire, esa tasa se va a convertir en una tensión fija. Por ejemplo, 1 voltio si es un sensor MAP, o si es un sensor MAF 2.5, 2.3 fijo, pero yo acelero, obviamente estoy moviendo la mariposa para que entre más aire, y si el sensor determina la cantidad de aire, yo tengo que ver un aumento en la tensión del sensor. ¿Pregunta muy bien, compañero? ¿Algo que no entiendan ahí? ¿Algo que no comprendan de lo que acabo de decir referente a ese tipo de señal analógica de un mapa? Es una señal muy importante. ¿Esos fueron 2 aceleradores ahí? Sí, tal vez él titubeó porque recuerden que él es muy sensible. Él es muy sensible. Ese sensor que mide aire, uno de los parámetros más importantes, por ejemplo, porque vamos a topar con los llamados sensores virtuales, que no tengo donde ponerle señal, que son sacados, no existen, son sacados en el cálculo de la integración de varias señales. Por ejemplo, el sensor LOA de carga es un sensor virtual. No voy a agarrar el osciloscopio y a ponerme a buscar el LOA, el sensor de LOA. Se forma a partir de varios sensores. Y, por ejemplo, hay unos que tienen, por ejemplo, el cálculo de la compresión. Es un sensor virtual, él hace un prorrateo y saca un valor promedio de la compresión. También tenemos el que me da a mí el factor lambda, que me dice si está en 1, tanto, 0.8, 0.9, buscando. ¿Dónde estamos para tomar este valor? Son prorrateos, ellos hacen prorrateos entre varios sensores. En ese, por ejemplo, puede participar el sensor de oxígeno, el de RPM y el de aire, y hace un prorrateo aproximado. Ya el de oxígeno es un criterio de juicio bastante pesado para establecer un lambda, y si le unimos a ese y le complementamos con el de RPM y con el de medición de cantidad de aire, ya tiene un prorrateo para decir cómo anda un prorrateo, la mezcla. O el de compresión, hay unos vehículos que te tiran valores de compresión y usted no ve ningún medidor de compresión pegado. Bueno, yo los he visto que hacen la relación con compresión relativa. Sí, es una compresión relativa. Ok, preguntas sobre este sensor, sobre este tipo de señales que podemos ver con un osciloscopio. ¿Qué se asimila ahí? El cambio de estado, señores.
El cambio de estado es muy importante porque dice que el sensor está activo, o sea, que el sensor está dando muestras de que está detectando cambios de estado, ya sea la cantidad de aire que está ingresando William al motor. ¿Dudas, compañero? Ok, seguimos. Inyector riel común. Este inyector cambia un poquito la figura tradicional, vean que cambia. Y si usted analiza aquí, más bien este tipo de inyector trabaja con una descarga capacitiva, y analicen que ahí se muestran las dos inyecciones, una previa y una principal. Y usted analiza bien, aquí el evento del osciloscopio captura la descarga capacitiva sobre el cuerpo del inyector, una merma para hacer el mantenimiento o lo que va a durar abierto el inyector, y luego vean que curioso, tira un pico hacia abajo, como una caída abrupta que pasa de... Ahí la línea está en 0 voltios. Sí, claro, 0 voltios. Recuerden que los trazos normalmente de actuadores es a 0 voltios. ¿La escala arriba cuánto dice? 80 voltios. Para esta señal ustedes tienen que poner una atenuación de 10x a 20 voltios, o sea, ya una vez que ponen 10x, ya establecen 20 voltios por división y 1 milisegundo y sacan la señal totalmente clara. Esa es pregunta de examen para este inyector. ¿Tienen alguna duda? A 10x, a 20 voltios atenuada, un segundo por milisegundo. Sí, y solo se toma de los dos pincitos del inyector, no pueden utilizar tierra de ningún lado. Ah, no, porque daña la 10x, computadora, daña la computadora si la agarran. Más o menos, por ahí andamos. Se desfigura la señal. Los dos cables pegados al inyector, 20 voltios por división, 1 milisegundo, y posteriormente, si es posible, que el osciloscopio no lo alimente la batería, sino que él tenga interfase o su propia fuente de voltaje, porque para sacar así, vean, señores, vean qué belleza de señal, bien clara, bien nítida, y así sale cuando se toma bien, se hace el muestreo bien, el testeo se hace bien, así sale. Es más, sale más bonita, se los apuesto. Eso lo vamos a hacer en práctica. Tenemos, digamos, este es un inyector riel común del sistema Bosch o Siemens. Vamos a tener este otro que es el inyector ID gasolina. Vean que cambia radicalmente la forma de la señal. Vean qué manera de señal. Ustedes analizan, tiene una tensión de apertura de aproximadamente 65 voltios. La ven, la logran ver ahí. Posteriormente cae a 0 y hace réplicas como especie de tensión de mantenimiento a 15 voltios. ¿Cuánto hay por división ahí? Vean, milisegundos. O sea, no alcanza el evento, digamos, de cada cuadro. 20 voltios por división. Si usted tiene aquí y suma esto, sabiendo que la división es 20, 0, 20, 40, 60, 70, llega como a 60 y algo, ¿lo ven? 65, dice él. Y luego nótense aquí que en la tensión de mantenimiento se reduce el voltaje. Normalmente esto es algo normal en los solenoides que trabajan a grandes voltajes, que el voltaje no se mantiene, sino que baja una tasa para evitar el calentamiento de la bobina y hace un switcheo. ¿Lo ven ahí el switcheo? ¿Qué hace? Entonces ahí sería 65, no, 20 voltios por división. Esa es la graduación, sería 20 voltios por división, medio milisegundo. O bajamos a a microsegundos. ¿Tienen alguna duda sobre la señal? Vean que son diferentes. Eso es lo que ustedes van a ver en un osciloscopio y ahí tienen que hacer
el testeo de lo que es el voltaje, alimentación, las caídas a tierra y la duración del evento. Ya con esos 3 parámetros que les estoy indicando, ustedes ya empiezan a ver una señal, ya no como solo ver el dibujo y que compararlo, sino, ok, vamos a ver el voltaje de alimentación, ok, vamos a ver si cierra tierra bien, ok, cuánto dice que dura el evento. Y ya hace comparaciones de ese tipo y usted empieza a diagnosticar. Ya es algo más fijo. ¿Dudas, señores? ¿Qué carros tienen esa vara? Motores Ford ya tiene, Mazda ya tiene, Honda ya tiene, Renault ya tiene, Audi, todo eso está lleno de pura inyección directa. ¿Usted ha visto los Amarok? ¿Usted ha visto aquí de 2.0? Pero el Amarok, recuerden que es riel común, el pickup son grandes, riel común, ¿Qué significa idea? inyección directa. Puede tener de 2 a 3 lanzas. ¿Cuánto? De 2 a 3. Ok, dudas, señores, de la señal esta que están viendo. Si vean, señores, si logramos traer un vehículo Mazda, que hay el señor ahí que va a traer, tal vez me lo preste, vamos a sacar esta señal para que la tengan grabada en ¿Y el que está ahí? No, eso no son inyección directa. Ese es riel común. En inyección directa, No tenemos, aquí en el mismo. sí, claro, la podemos sacar. Lo que pasa es que es más linda la de gasolina para mí, tiene más, lo veo que es un poquito más compleja la señal. Si usted me dice, bueno, ¿qué es la diferencia? Eso que están viendo ahí es riel común. Ahora vean eso. Es más compleja la señal. Vea la Hay que caída. analizarla más. Hay que analizarla más. ¿Sabes después del switcheo cómo va? Claro. Siempre que se trabajan con tensiones tan altas, ¿cuánta tensión hay? 65. ¿Cuánto hay en riel común? 80 voltios. Se trabaja con el concepto de descargas capacitivas que vienen de una fuente switchada. Profe, y otra pregunta, ¿y ahí el trigger de los osciloscopios? Siempre el trigger ubíquenlo a la media. Por ejemplo, si están trabajando con 60 voltios, lo dejan en 30. Si es en 80, lo dejan en 40. Recuerden que el trigger busca tomar una señal más estable, además de estar más estable, la trata de focalizar exactamente. Esa es la palabra. Ok, continuamos. Otro tipo de señales ya más complejas que van a trabajar ustedes ya no a un canal sino a 2 canales son las señales de bus de datos. Las señales de bus de datos para una persona que está haciendo el ingreso a lo que es horas osciloscopio representa un reto bastante interesante. Las señales para bus de datos, recuerden que el bus de datos es por así decirlo, es lo que nos está invadiendo. Si usted va a cualquier marca de estas de agencia que manejamos a nivel nacional, Mitsubishi, Honda, Nissan, Citroën, Renault, BMW, Mercedes, todos los vehículos tienen hasta 4 redes diferentes a bordo de datos, sin contar la de diagnóstico, que es una mini red a bordo para conectarse con el sistema o el dispositivo de diagnóstico. Eso que están viendo ahí, esa es una señal de CAN, pero CAN, todo el mundo dice CAN, Control Area Network, pero CAN es una de tantas que hay. Hay Libus, hay LAN, hay BIM, hay Databus, hay cualquier cantidad de redes de comunicación multiplexada. Es un tema que es todo un curso, más o menos dura 50 horas o 40 horas, algo parecido a lo que dura esto, solo hablando de redes, cómo se analizan, cómo se les mide la resistencia, qué velocidad tienen, cómo se ven cuando están expuestas a tierra, negativo, a positivo, con ruido electrónico. Ok, eso es una señal. ¿Cuál es la mejor graduación?
2 voltios o 1 voltio por división. Y pueden utilizar 50 microsegundos. ¿Cómo era el? Escribía micro, ¿qué me dice? Microsegundos se escribe así. Bus, no era. Bus de datos. Bus de datos. Es que eso no me dice nunca. Ahí la señal es espejo. Sí, pueden ser en espejo, perfectamente. Profe, y eso la puede sacar uno del conector de OD2, ¿verdad? Sí, eso es propio ya del curso de redes, pero sí, sí se puede sacar. Se puede sacar en un punto de acceso a una de las unidades de mando o propiamente del conector. Lo que pasa es que en el conector hay unos que tienen una que le llaman red de diagnóstico, entonces hay que hacer un proceso ahí para ver la red real. Ok, vean esta otra señal. Este es un inyector bomba, vean qué diferente es. Está modulada, ahí tienen la grabación, 10 voltios por división y 1 milisegundo por división. Ya esto es un curso de, perdón, un tipo de inyector para pesado, se llama inyector bomba. ¿Cuánto? ¿De 10? Vean hasta dónde se eleva el voltaje, señores. Hasta 10 voltios. 50 voltios, ¿verdad? 50 voltios. Se eleva a 50 voltios y el tiempo 1 milisegundo por división. Eso es en diésel. En diésel, sí. Es que en diésel hay sistemas UIS, que es sistema de inyector unitario, hay UPS, que es sistema inyector bomba, hay RC, que es riel común, todos esos son de diésel. Profe, ¿cuántos milisegundos? A 1 milisegundo por división. Es grande, Sí. ¿Y eso cuántos cortas tiene que tener? Eso trabaja 50 voltios, el inyector trabaja 50 voltios. Profesor, trabajo mucho pesado. Sí, claro, aquí. Yo trabajé muchos años en la CUBIS y en la Mercedes. Empecé. Pero cuando quedaba ahí barrio, que le llamaban Alto Mercantil, por donde está la Bayer. Ahí. Cuando era ley. Ok. Este tipo de señal que están viendo ahí, que es del inyector bomba, muchas veces uno requiere revisar la gestión electrónica del inyector propiamente y orienta a dónde tengo que poner el osciloscopio. Vean, señores, si yo tengo un osciloscopio de 4 canales, yo puedo ver 4 señales de esas, eso lo vamos a ver más adelante. Y con 4 señales, adivinen cómo es el criterio de juicio de un diagnosticador. Más amplio, ¿verdad? Ve 4 eventos al mismo tiempo. Y una vez hace la comparación simétrica o asimétrica que se tiene que dar. Y si el kilovoltaje está o no está. ¿Preguntas, señores? Esto es la señal analógica de un sensor de oxígeno de circonio. Recuerden que en circonio nosotros debemos o tenemos por obligación que no es por obligación, sino que pues sería más enriquecedor si vemos una señal de circonio, el sensor de circonio, un sensor de titanio, un sensor de banda ancha, porque yo puedo hacer análisis ya de diferentes sistemas. Por ejemplo, ahí tengo uno de circonio. Ese sensor que ustedes analizan es un sensor pasivo, genera su propia señal. No necesita, oigan bien qué interesante, que la computadora lo alimente para generar. Entonces, de antemano les digo que esa pregunta va a salir en el examen. Diferencias
en la medición de señales con el osciloscopio, un sensor pasivo y un sensor activo. Repito, el sensor pasivo genera su propia señal. No necesita que la computadora le inyecte nada. Por ejemplo, una bobina captora es un sensor pasivo. Y un sensor activo necesita que la computadora lo alimente, por lo menos unos 5 voltios. ¿Cuál es el que ocupa? ¿Pasivo? Sensores activos y sensores pasivos. El pasivo es el que genera el voltaje. Y el activo ocupa la Exacto. Otro detalle, señores, ahí están viendo el sensor cuando tiene sus inicios, o sea, está cerrando el lazo. A la pregunta, señores, ¿quién cierra el lazo en una computadora? Pues siempre será la respuesta única, la temperatura. Si no llegamos a un determinado rango de temperatura, el sensor nunca, oigan bien, debido a su metalurgia interna y a su arquitectura interna, nunca cerrará el lazo. Así es que no es el switcheo del sensor, tampoco es el sensor de coolant, es la temperatura propia, la que se encarga de que la metalurgia se active y produzca un marcaje por parte del sensor y la computadora pueda establecer el cierre del lazo. Por eso es que trae un calentador. Por eso es que los sensores, más adelante vamos a ver, traen un actuador. Está un sensor que es el de circonio y esa es la señal. Es un switcheo perfecto lo que él hace de un voltaje que oscila entre 200 y 800 milivoltios. En ese switcheo, entre más calientito esté, el switcheo es más sincrónico y la simetría de la señal es casi perfecta. Ahí se ve un poco deforme porque está en su inicio. ¿Qué quiere decir? Que el motor está frío. ¿Ven? Eso es parte del análisis, si usted quiere ver cómo empieza a switchar él. Ok, señores, ¿alguna duda sobre este sensor de oxígeno? Sobre la señal que produce un sensor de oxígeno. Aquí usted puede graduar la señal, por ejemplo, de 100 a 300 o a 500 milivoltios por división. Milivoltios por división. Puede graduarla a 500 milivoltios por división o a 300 milivoltios por división, porque ellos generan, recuerden, de 0 a 1. Entonces lo que queremos es ver toda la amplitud de la señal switchando de cuánto a cuánto. Bueno, hablemos de que ya de 100 o 200 a 800, 850, yo tengo que permitirme ver en la retícula este switcheo. Entonces puede ser a 500 milivoltios por segundo. ¿Con cuánto tiempo? Se puede utilizar milisegundos, puede ser un milisegundo. Si se distorsiona un poco, mejor lo hacemos en físico. Ahí sí tenemos bastantes sensores de oxígeno para que haya un switcheo de uno caliente y uno frío. ¿Tienen alguna duda? Bueno, señores, lo dejamos hasta aquí. Mañana sí se trae los